Bien, no venís vos porque vos te cambias diapositivo. ¿Te cambio? Decime. No, pues cada uno cambiar. Uno que se sigue. Con este. Ahí también tiene que mirar para atrás. Bueno. Para empezar, los datos son... sí, que me cambiaron los arriba. Los datos son cualidades, características, ramos tanto de las personas, de los sucesos, hechos, cosas materiales, que nos rodean. A su vez, estos datos conforman lo que es la información. A diferencia de los datos, de datos y información, los datos no tienen un sentido propio. En cambio, toman un sentido, un orden determinado cuando corresponde a una información. Esta información tiene diversos significados, no tiene un sentido único. Básicamente la función es la disminución del grado de la incertidumbre al momento de tomar decisiones, al hacer elecciones, ante determinadas situaciones de la vida cotidiana. El valor importante, tanto para las personas que necesitan, es que esa información, esos datos, sean confiables y sean verdaderas, por lo cual pasan a la comprobación, a la verificación de si son válidos o inválidos, falsas, verdaderas esa información. Las maneras de obtener información son a través de la variedad de datos procesados. Sí, hay 10 operaciones básicas para la obtención de esta información. Primero está la captación, el captar, tomar nota de aquellos datos, tomar un registro de cada acontecimiento que corresponde a los datos. Después está la verificación, verificar, tratar de comprobar su validación, que si son verdaderas, falsas. Juzgado de validez. ¿Cómo? Juzgado de validez. Luego está la clasificación, clasificar, el ir distribuyéndolas en diferentes categorías en cada dato. Luego está el ordenar, ir ubicándolo de manera ordenada, tanto puede ser de mayor a menor como de menor a mayor. Luego está el sumar, ir acumulando cada dato, ir adhiriéndolo a cada categoría. El calcular se consta más en la utilización de operaciones aritméticas, lógicas con cada dato. El almacenamiento consta en guardar cada dato, tanto puede ir en un dispositivo tecnológico como impregnado en un papel, un archivo, un dato. La reproducción, tomar dichos datos, copiarlos y ir transfiriéndolos de diferentes lugares. Luego está la recuperación de dichos datos, tomar los archivos guardados y volver a utilizarlos. Y por último está la distribución, el comunicar, hacer público la información obtenida. ¿También? Tanto los datos y la información están relacionados con la computadora, ya que es un recurso tecnológico muy utilizado cotidianamente, tanto para las investigaciones, observaciones, aquellos que tratan de realizar proyectos o cualquier situación de la vida cotidiana. Estas computadoras, la primera computadora surgió en 1944. A partir de allí surgieron diversas modificaciones, fueron evolucionando y se establecieron diversos cambios que se reconocen en diferentes generaciones, que son 5. La primera generación de computadoras se establece de 1940 a 1952, caracterizado más por la utilización de válvulas de vacío. Esta primera computadora eran de gran tamaño, tenían un costo bastante elevado y no era público, era utilizado básicamente en el ámbito militar y científico.
de la válvula de vacío por los transistores, que tuvieron una mejoría de mayor velocidad y mayor potencia. También se establece una comparación por la gran pérdida de tamaño, luego también se caracteriza por la aparición de la cinta magnética. Estas computadoras de la segunda generación fueron utilizadas tanto para el ámbito militar, científico y en algunos comercios. Tercera generación. Luego pasamos a la tercera generación de 1964 a 1971, que se caracteriza por el reemplazo de las cintas magnéticas y la aparición del circuito integrado. También surgieron las nuevas microcomputadoras. Se caracteriza también por la aparición de discos magnéticos que reemplazaron las cintas magnéticas y por su gran almacenamiento de información. Luego pasamos a la cuarta generación, que va de 1971 a 1981. Se caracteriza por la aparición del microprocesador, que se considera básicamente el cerebro de una computadora. Las computadoras hogareñas o también las microcomputadoras fueron utilizadas en el ámbito militar, en el ámbito científico y ahora más utilizadas en los ámbitos de comercios y en algunos hogares. También se caracteriza por la aparición de las computadoras personales o discos flexibles. Luego pasamos a la quinta generación, que va de 1981 hasta la actualidad. Se caracteriza por el surgimiento de variados anuncios de aparición de nuevas tecnologías. También se fueron desarrollando las nuevas computadoras con inteligencia artificial, caracterizado por la interconexión de la variedad de datos de información, por la imagen y sonido. Creo que eso es todo. Bueno, antes de hablar del sistema de comunicación, voy a dar un cierre del tema de la informática. Ese término en realidad fue en Francia donde se utilizó por primera vez y proviene de informatique en español, que significa que es la unión de dos palabras, automatic y information y automático, conforma la palabra informática en francés. La función o la unión entre informática y automática. Automática. Claro, en castellano sería así, pero después primero se acuñó en otro idioma, en francés, en inglés, después se trasladó en español. Bueno, básicamente la informática es el procesamiento automático de información a través de dispositivos electrónicos y computacionales. Cumple tres tareas básicamente la informática, que es apropiarse de la información, el procesamiento de datos y luego la salida de esa información. Con respecto al sistema de comunicación, para que un mensaje sea transmitido de un punto a otro, se necesita un sistema de comunicación. Este sistema tiene tres componentes: el transmisor, el canal de transmisión y el receptor. El transmisor es el que envía ese mensaje antes de llegar a su receptor, es decir, antes de pasar por el canal de transmisión, es modulado para así adaptarse a las características de ese canal de transmisión. En el canal de transmisión se procesa esa información y para luego enviarlo al receptor con una señal modulada. Son ejemplos de los canales de transmisión, la fibra óptica, por ejemplo, entre otros. Y por último, el receptor recibe, se apropia de esa señal. No tiene que ser alámbrico, ¿no? No puede ser fibra, cable de cobre, entre otros. O sea, cuando hablo de alámbrico, se refiere a todos los medios físicos, no necesariamente tiene que ser. Sí, pero ahora voy a hablar porque en realidad hay soportes materiales y no. Señales que se transmiten. Después la señal modulada. En el no físico sería ¿cuál sería el canal de comunicación? Las redes satelitales. No, por ejemplo, en el no físico, ¿cuál es el medio por el cual la información se traslada de un lugar a otro? El medio. A través del aire. Cuando nosotros hablamos
mismo sucede en las señales electromagnéticas. Y eso está, sí, porque cuando esto es siempre y cuando sea una señal, digamos, no llega a llamarse señal, es un mensaje en forma eléctrico, Claro. porque si no pasa a ser una señal y eso es una onda electromagnética. Tiene otra manera de... Otro soporte. Sí, de otro soporte, sí. Bueno, el receptor acoge ese mensaje, pero antes se demodula y se adapta al dispositivo receptor. Bueno, acá está aplicando la señal menor se modula, y la señal modulada atraviesa por el canal y se demodula anterior. ¿También? Bueno, la información, así como se necesita un sistema de comunicación para transmitir una información, un mensaje, también se necesita desvío de información. Esas vías pueden ser, eso se llaman medios para la comunicación, esos medios pueden ser materiales o no materiales. Adelantad. Un soporte material transmite la información en forma de electricidad, pero cuando el soporte no es material, esa información se transmite en forma de señal. Es decir, la electricidad puede transmitirse en forma de ondas electromagnéticas. O sea, ondas electromagnéticas viajan en el espacio y en el tiempo en forma similar a como al agua de un estanque. Es el ejemplo cuando se arroja una piedrita y la forma que hace, esa es forma del aire. Bueno, las ondas electromagnéticas se expanden, sí. Las ondas electromagnéticas, el campo magnético y eléctrico que conforman estas ondas vibran en forma horizontal y vertical y son perpendiculares entre sí, así como también la propagación. Bueno, la propagación de las ondas electromagnéticas se mide con hertz. Un hertz, sería... Ciclo, perdón, la palabra ciclo. Bueno, un hertz o hercio equivale a un hertz. Hay muchas maneras, depende si se lo dice en castellano o en inglés. Se equivale a un ciclo. Entonces, miles de ciclos de hercio se denominan 1000 kilohercios, millones de ciclos de hercios se denominan megahercios y miles de millones de hercios se llama gigahercios. Bueno, a ver. Bueno, las redes conmutadas. Existen algo que se llama las redes de telecomunicaciones, que son las redes de telecomunicaciones. ¿La red LAN? No, eso es de la cobertura. Arrancarle con tener una cumbre. Sí, tengo una cosita que ranquea ahí. Bueno, una red telecomunicacional cuenta con una serie de canales y nodos a través de los cuales viaja la información de un punto a otro. Existen dos tipos de redes de difusión y redes conmutadas. Las redes, ahora sí, se puede. Esta red conmutada, perdón, la red conmutada está conformada por puntos y canales, por nodos y canales a través de los cuales se transmite la información. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y otro, las redes de difusión, se transmite la información a través de canales, pero a través de un canal físico dentro del cual no tienen contacto, como en este caso el router está fuera aislado de esos dos grupos. A su vez también se puede dividir por la... Pero tenemos una diferencia entre las dos, entre las que encontraste entre la de difusión por ahí y las conmutadas. Y la difusión, las conmutadas. ¿De acuerdo a algún ejemplo? Así puedo hacer un ejemplo. El anterior estaba en varios ejemplos. Y una red casera donde están unidas por cables, por ejemplo, es una red conmutada en una casa. Pero, el ejemplo que yo llegué es, por ejemplo, una red de difusión, es cuando se requiere de otro medio, en este caso con el router, pero puede ser, por ejemplo, una red de difusión. ¿Por eso te lo puedo hacer de manera? Sí. La diferencia sería la red conmutada, por ejemplo, uno en
Por ejemplo, en estación de radio, el locutor emite radio, pero puede enviar, pero no hay posibilidad de que puedan responder. Hay una limitación. Que haya una interacción, que no haya. Esa sería la diferencia. Bueno, y por último, de acuerdo a la cobertura geográfica, también pueden ser local, LAN, sería local area network, o WAN, es wide area network. Bueno, las áreas, ahí sí, el ejemplo de las redes domésticas son de LAN, y wide son cuando ya acogen varias redes de LAN, una con otra. Eso sería una red muy amplia. Eso formaría parte de lo que es Internet, básicamente. Lo que es la sumatoria de las redes que están interconectadas entre sí. Después sigue los medios físicos que se utiliza para transmitir la información, que son los cables de cobre, el cable coaxial, el cable par trenzado, la fibra óptica, la red satelital y el microondas. Los cables de cobre están constituidos por cable de cobre electrolítico, que está caracterizado por su alta pureza. Este es el medio físico por el que se sostiene la información. Después tenemos el cable coaxial, que es un cable, es un conductor central fijo que está recubierto por un exterior aislante que evita que otras señales intervengan en la información. El cable par trenzado está constituido por cables de cobre, que son dos cables de cobre aislados que están trenzados en par, que evita que la señal tenga interferencia, ruido. Y después tenemos la fibra óptica, que es un hilo muy fino de material de vidrio, materiales plásticos, que envían por luz los datos a transmitir, y las redes satelitales consisten en un transponder, que es un dispositivo receptor transmisor, transponder, no sé si se dice así, no sé bien, que proporciona la facilidad para transmitir la información a través del sistema de redes satelitales. Y las microondas, que es la transmisión de datos de energía a través de radiofrecuencias con longitudes de onda de tipo microondas. Después tenemos los códigos de transmisión, que tenemos el analógico y el digital, que en el analógico se crea una forma de onda eléctrica, que en la forma de la onda es donde se transmite la señal, donde se transmite la información. Y la digital se envía como una serie de dígitos, y de allí proviene su nombre digital. Después tenemos la conversión de señales analógicas a digitales, que la señal analógica utiliza un conversor para transformar la señal analógica a digital, que es el ADC. Después también se puede transformar nuevamente la señal, para volver a la señal digital, con un conversor digital analógico. Ahí estaría, para volver a la señal analógica, para volver a su forma original. Y después tenemos la historia de las comunicaciones. Que desde la antigüedad el hombre siempre ha buscado la forma de comunicarse, primero por el lenguaje oral, después por los sonidos de tambor, los mensajeros a caballo, etc. Con el paso del tiempo, Samuel Morse inventó el código Morse, por el que se hizo la primera transmisión de la voz humana. Después tenemos a Alexander Graham Bell, que fue el inventor del telégrafo, que eso fue más o menos en el siglo XIX. Después Maxwell, que logró la transmisión inalámbrica a través de ondas de radio, y a fines del siglo XIX Guglielmo Marconi logró la primera transmisión de radio, de más o menos alcance de 1,6 kilómetros. Bueno, pero me faltaba el sentido de las comunicaciones, que era que en una comunicación existe un modo básico de explotar circuitos de datos, a lo que llamamos sistema de las comunicaciones, que son la simple, la semiduplex y la duplex. En la simple se da la comunicación emisor-receptor solamente, no, es emisor-receptor, no puede cambiar. En la duplex se puede dar simultáneamente del emisor al receptor
receptor, cuando el emisor vuelve a este receptor, el receptor es emisor. Y en la... ¿Es simultáneo? No, o sea, es simultáneamente, o sea, el emisor le manda al receptor, después el receptor se transforma en emisor. En la duplex es simultáneamente, uno puede ser emisor al mismo tiempo que es receptor. ¿Y algún ejemplo de cómo de cada uno de los tres? Y del simplex podría ser escuchar la radio o mirar la televisión. De la semiduplex podría ser una conversación telefónica, y la duplex podría ser internet. La conversación telefónica, semiduplex. ¿Están de acuerdo con eso? Me parece que por ahí uno habla y se vuelve al receptor. Yo pregunto, no te dicen que esté mal, puede ser que esté bien. En la semiduplex, la conversación telefónica, si se adapta a esa característica. La semiduplex dijimos que era no simultánea, ¿cierto? Los adaptan, no sé. Un ejemplo, el sistema de radio, lo que decían. No pueden hablar los dos al mismo tiempo. Siempre tiene que uno dar la señal para que el otro pueda. Sí, claro, todo lo que sea, por ejemplo. O radio aficionado. Sí, o si no, ¿cómo se llama en Buenos Aires? Que hay el. Los Hanna. No, Titi, que hace ruiditos así. Prip. Sí, sí, Hace ese ruidito. no sé cómo se llama. Bueno, ese de ¿Cómo hace? Nexter. Ese tema, uno aprende y lo. Como acá no hay, no sé. No. Pero básicamente todo lo que sea la radio de los cambios, de los remises, de policía, se adaptan a eso. Porque no podés hablar aquí, decidir ni hablar aquí. Tiene razón, me confundí. Ah. No sé quién me toca. ¿Está bien ese? Sí. Yo voy a hablar de las características de la revolución tecnológica. Usted que mete el grupo no estaba con ella. Yo no gasto nada. ¿Vos te anotaste? Sí, me anoté, sí. Ya sé. Ya no te voy a decir. ¿Está acelerado, ¿no? Estamos de pie. ¿Vos te anotaste con el grupo 5 en su momento? Nosotras somos un grupo 5, ¿Sí? pero nos cambiamos a otra chica y pasamos a ser una. Y la chica que era de uno, Está bien, no dije nada. ¿Sabes por qué estoy tomando justo con el grupo 1? Y está una Cintia también, porque pensé que era. sí. Bueno, está, no dije nada. Sigue. Bien. El autor Plinio Rosario ha destacado 4 revoluciones en la tecnología de la educación mundial. La primera revolución se caracteriza por la adopción de la palabra escrita, por lo tanto el papel y el lápiz se utilizan como instrumento de la comunicación del conocimiento. La segunda revolución es donde aparece en la escuela, por lo tanto se informa en una figura muy importante que es el maestro. La tercera revolución se da con la invención de la imprenta. A partir de ese momento es muy importante para la transmisión de informaciones. La cuarta revolución ahí en la cuarta revolución intervienen las nuevas tecnologías. Como habíamos dicho, en la primera revolución aparece el papel y el lápiz. En la cuarta revolución asciende y pasa al teclado y a la pantalla. También se da a conocer una máquina de calcular y un medio transmisor para la información. La educación virtual. Jimmy Rosario dijo que enmarca la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las metodologías y alternativas para el aprendizaje de los alumnos. Tiene 5 características. Es oportuna porque da posibilidad de guardar datos, imágenes, gráficos, realizar textos, y eso es lo que da la posibilidad de la programación periódica. Es actual porque da a conocer las últimas novedades a través de Internet y sistemas de información. Es económico porque no es necesario que el alumno esté delante del profesor o en la institución educativa para realizar el trabajo. Es innovador porque a través de la actividad brinda motivación y interés. Es motivador porque brinda lo importante ahí.
Sí. ¿Cómo Es una palabra transparente, pero ¿por qué podemos asociar con motivación? A la duración del curso. no es necesario estar dentro de las cuatro paredes del aula para llegar al aprendizaje. O sea, a través de la computadora se puede trabajar. Motivación. ¿Por qué puede estar motivado? Es como que da ganas de trabajar así, digamos. Claro, la motivación. Claro, la motivación es interna, siempre acuérdense de eso. O sea, tiene que salir de uno. Porque a veces cuando te incentivan a algo, sí es un reflejo. Incentivar, a veces se confunde lo que es incentivar y motivar. La incentivación es externa. A vos te pueden incentivar a estudiar, que te den fuerza, que te den un montón de apoyo, de diferentes formas. Y la motivación no depende del factor externo, depende del factor interno. ¿Sí? Si uno está motivada internamente, es muy difícil que llegue al objetivo. A eso se refiere. La motivación por ahí se refiere en este tipo de educación porque es una innovación, es un cambio. Sale de lo tradicional. ¿Sí? Y necesitamos una motivación extra en este tipo de educación porque como tenés mucha libertad para poder realizar actividades en diferentes horarios o momentos, vos necesitas internamente estar más motivado. O acá sabes que tenés que venir todos los días. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podés dilatar un poco el tiempo, pero si vos no te pones las pilas, no estás motivada, te va a resultar muy, digamos, un factor negativo va a ser, digamos, este tipo de educación. O sea, necesita mayor incentivo, mayor motivación individual.